Vamos a entrar al tema de esta noche. Y si usted trajo su Biblia y quiere abrir su Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a darle lectura del verso 7 al verso 10 en el nombre del Señor. No sé si esta es mi agua, no tiene nombre, pero en el nombre del Señor. Después de trabajar bajo el sol, se deshidrata uno y si no toma uno agua, corro el riesgo de colapsar aquí. Mejor tomo agua, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versos 7 al 10 dice la palabra de Dios: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hoy que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor, por darnos el privilegio, bendito Dios, de estar aquí delante de ti. Padre amado, te bendecimos, te damos gloria, te damos honor, Padre, te damos alabanza, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema es el gozo en el cielo. Y muy a menudo nosotros, o continuamente nosotros, hablamos de gozo. Y ciertamente gozo, tenemos el concepto, cada uno de nosotros, la idea de cómo interpretar ese gozo. Pero creo yo que muy pocas veces nos ponemos a pensar, o imaginar, o ver a Dios gozándose. Y sin duda alguna, Dios se goza. Este texto que acabamos de decir, cuando Jesús está hablando de estas parábolas al pueblo de Israel, nos da a entender que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Entonces, quisiera tener más información de cómo es que Dios expresa ese gozo. Y lo más cercano que puedo imaginarme es la misma experiencia que usted y yo tenemos cuando tenemos gozo. Y creo yo que Dios se goza también de alguna u otra manera. Y sin duda alguna usted y yo tenemos una forma de expresión acerca del gozo, nos expresamos. Y es algo que sin duda alguna Dios también tiene, se goza, y la razón es porque un pecador se arrepiente y no hay otra cosa específica así como está escrita aquí. Cuando un pecador se arrepiente, que hay gozo en Dios literalmente. Entonces es algo que nosotros debemos tener bien en claro de cómo nosotros podemos causar gozo a Dios. Sin duda a nosotros hay muchas cosas que pueden causarnos gozo. No alegría, es diferente la alegría y el gozo. El gozo no depende de nuestras circunstancias o nuestras situaciones, depende de lo que hemos nosotros recibido de parte de Dios. Así que sin duda alguna, no importa la circunstancia en la cual nos encontremos, debe haber gozo en nuestra vida. El Espíritu Santo produce en nosotros ese gozo, de acuerdo a Gálatas, cuando expresa el fruto del Espíritu Santo, hay esa palabra gozo.
Entonces es diferente y sin duda alguna Dios experimenta ese momento de gozo en su ser infinito, en su santidad. Debemos nosotros ponernos a pensar cómo nosotros podemos causarle gozo a Dios nuestro Señor, pues es cuando nosotros participamos de alguna u otra manera en causar ese gozo a Dios. Sin duda alguna, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor, le aceptamos, le recibimos, somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Sin duda alguna hubo gozo en el cielo. Y yo me imagino, es mi imaginación solamente, de cómo Dios pueda celebrar ese acto tan glorioso, tan importante para Él. Porque fue algo por lo cual dio su misma vida. Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo pecador, para venir a esta tierra, para que nosotros por el sacrificio de su muerte podamos tener vida eterna. Entonces, después de 2000 años, cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien acepta a Jesús, es causa de gozo en Dios mismo. Los ángeles, yo creo que reconocen el gozo cuando Dios se goza y ellos también se gozan. Me imagino yo que ha de ser una fiesta allá en el cielo, porque el sacrificio del Señor no fue en vano hace más de 2000 años. Y hoy en este mundo lleno de tanta maldad y pecado, uno se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor, y ese uno es suficiente para que algo en el corazón de Dios, en su hermosura, en su santidad, le cause gozo, le cause alegría. Ahora nosotros tenemos nuestras expresiones, nuestra manera de expresar el gozo, y yo poniéndome a pensar qué momentos he tenido gozo, no se los voy a compartir todos, sí le comparto lo que siento. Y lo que siento muchas veces es ganas de llorar, las lágrimas se me salen de los ojos, porque el gozo es algo profundo dentro del ser que le causa alegría, gozo, algo indescriptible para cada uno, que solamente lo puede expresar de alguna u otra manera. Y muchas de las veces a mí son las lágrimas que expresan ese gozo. Viene después pues otra manera de expresarlo, celebrando, porque hay algo dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo será que Dios allá en el cielo, teniendo todos los medios necesarios, pues Él es todopoderoso, cómo podrá Él celebrar cuando un pecador se arrepiente? Y yo me voy a los extremos imaginándome solamente, y no es que lo dice la Biblia, pero creo yo que cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos, le aceptamos, le recibimos, algo se conmovió dentro de ese ser divino que le causó gozo. Algo hermoso pasó en él, y yo creo que los ángeles celebraron juntamente con el Señor ese momento cuando un pecador, y en el momento que fuimos nosotros, cuando ustedes y yo nos bautizamos en su nombre, le aceptamos. Creo yo que hubo grandes cosas allá en el cielo, porque aquí para expresar el gozo, nosotros los seres humanos, si tenemos los medios, si tenemos todo lo que se necesita para poder expresar ese gozo, ya no tanto lo que sentimos en el corazón, sino ahora de otra manera celebrando lo que sentimos por lo que Dios ha hecho. Hacemos una fiesta, hacemos algo para expresar, para agradecer por eso que nosotros sentimos. Entonces, imagínese usted a Dios allá en el cielo.
¿qué no hará Dios con todos los millares de ángeles? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 6 que los ángeles no cesan de decir día y noche que Él es santo. Y posiblemente si para el Señor es tan importante una alma que se arrepienta y venga a aceptarle a Él, quiero imaginarme yo que Dios dice en ese momento: espérense tantito, vamos a celebrar que alguien se ha arrepentido, que mi muerte en la cruz del Calvario no fue en vano, alguien me ha aceptado, vamos a gozarnos. Yo no sé, es lo que puedo imaginarme. No hay información acerca de lo que se expresa en el cielo como gozo, solamente este verso. Pero yo creo que si Dios, el Dios Todopoderoso, teniendo todo el poder, todos los medios para gozarse con los que están con Él, yo creo que hay una grande fiesta en el cielo cuando solamente una persona, perdida en el pecado, sin esperanza, sin salvación, en un rumbo de condenación, cuando esa persona se arrepiente y acepta a Jesús con todo su corazón, algo poderoso acontece en el cielo. Y no solamente en el cielo, creo yo que también el enemigo de nuestras almas se retuerce de coraje porque alguien aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces es algo que nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes de cómo causar gozo en el cielo. Cómo causar gozo en el cielo. Y lo sabemos nosotros como iglesia que estamos en esta ciudad de Carson City. Debemos seguir buscando la manera de ocasionar gozo en el Señor, en el cielo. Ser partícipes de que alguien se arrepienta, acepte a Jesús como su único suficiente Salvador. Y si usted ha sido parte de eso, pues hay que gozarnos en el nombre del Señor. Imagínense ustedes cuando estaba ese canto, cuando usted y yo nos bautizamos. ¿Cuál canto fue el que se entonó? A ver si se acuerdan, o ya ni se acuerdan qué canto cantaron. Hay uno que se canta. ¿Qué dice? Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Y en verdad uno en ese momento en las aguas, ni el frío se siente en ese momento. Sale uno gozoso. Porque alguien se sabe ese canto. A ver, páselo a cantar aquí, por favor. Todo completo. Nadie se lo sabe. O no quieren pasar. Dice el canto: soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Lo que sigue. Ya mis pecados los borró el Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Imagínense qué bendición, qué gozo en ese momento. Y es un canto hermoso cuando todos estamos ahí mirando a una persona, observando a una persona siendo bautizada en el nombre de Jesucristo. Y a veces se ha hecho tan común, solamente va a haber bautismos y pues hay que lo celebre, nosotros vamos a celebrar otro lado. Pero en realidad, como iglesia, es algo que nosotros debemos participar en ese momento. Porque delante del Señor hay gozo en el cielo. Aparentemente solamente es algo que está aconteciendo aquí afuera en la tina o en el río donde se bauticen. Pero en lo espiritual es algo poderoso. Imagínense ustedes el cambio de rumbo, el cambio de dirección. Cuando una persona acepta a Jesús y se bautiza en su nombre, sus pecados son arrojados a lo profundo de la mar y el Señor no se vuelve a acordar más de ellos.
En el cielo, como se leyó la escritura hace 8 días, se escribe el nombre de usted y mío allá en el cielo, en un libro, en el libro de la vida. Algo poderoso acontece en lo espiritual. Por eso el Señor se goza cuando alguien se arrepiente, cuando alguien le acepta. Algo poderoso en el cielo a tal grado para que el Señor le diga a un ángel o el encargado del libro, escribe el nombre, o si él mismo lo escribe, fulano de tal, en el libro de la vida. Y esa persona ahora, estando en este mundo, aunque está en este mundo, pero vive con esperanza, vive con salvación, vive esperando al Señor Jesús. Por lo tanto, Dios se da cuenta de que esa persona que le aceptó a Él, no irá a una condenación eterna, donde será el lloro, el crujir de dientes por la eternidad. Y creo yo que el Señor se goza por nosotros, o se gozó por nosotros que ya somos bautizados, y se goza por aquel que le acepta y se arrepiente, porque íbamos en un rumbo, en una dirección de condenación eterna. Eterna, imagínense ustedes en la eternidad, un sufrimiento continuo, día y noche, donde el gusano no cesa de hacer sufrir a la persona, donde hay sufrimiento eternamente. Entonces, cuando el Señor ve que uno se arrepiente, que acepta a Jesús, que lo acepta Él, sin duda alguna es causa de gozo allá en el cielo. Porque sin duda alguna nosotros como seres humanos somos lo más grandioso, lo más hermoso para Él, lo más importante para Él, a tal grado de que no le importó dejar su trono como Dios Todopoderoso. Tomó un cuerpo como usted y como yo, vino a morir, vino a ser humillado, lo escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Y nosotros con una astillita que ni alcanzamos a ver ya por la edad, nos anda moleste y moleste. Imagínense ustedes al Señor Jesús, una corona de espinas, burlándose de Él. Y dice que con una caña le pegaban en la cabeza para que esas espinas, esa corona se incrustara más en Él. Pero Él lo hizo por amor a usted y a mí. Se burlaron de Él, se repartieron sus vestidos y Él no abrió su boca, pudiendo Él llamar miles de ángeles para que escapara de ese martirio, pero Él no lo hizo por usted y por mí. Y a la edad de 33 años, según la historia, Él entregó su vida en una cruz para que por ese sacrificio hoy usted y yo estemos sentaditos aquí con esperanza, con salvación, esperando al Señor Jesús en las nubes del cielo, estar para siempre con Él allá en el cielo, por ese sacrificio solamente. Por ese sacrificio. Entonces, por eso es que la Escritura nos dice, y Él se aseguró de dejarlo en su palabra para que nosotros supiésemos de que cuando un pecador se arrepiente y viene a Él, le acepta a Él, algo acontece allá en el cielo. No se queda el Señor así solamente, o no es que cause alegría o gozo a Dios esto. No pasa por alto esto el Señor, sino que es algo que le causa mucho gozo. Y algún tipo de celebración ha de haber en esos momentos, me imagino yo. Y me puse a pensar y digo, si el Señor me permite llegar a ese día, voy a preguntarle a alguien qué hacían cuando alguien se bautizó. Es más, qué hacían cuando yo me bauticé, cómo fue la fiesta, cuál fue la expresión de mi Señor cuando yo fui bautizado
en las aguas bautismales, mis pecados fueron perdonados, me arrepentí y le acepté. ¿Cuál fue la expresión de mi Señor cuando fue ese día? Y voy a preguntar, si se permite preguntar. Y si no, pues nos quedaremos con la duda. Pero sin duda alguna, pues el Señor menciona de que hay gozo, algo acontece, algo pasa. ¿Y qué es lo que significa gozo? El gozo es simplemente un sentimiento de complacencia. Se complace el Señor cuando alguien se arrepiente, cuando alguien le acepta. Entonces, Dios tiene gozo, Dios muestra su gozo en el Evangelio de San Juan. Dice la palabra de Dios, capítulo 15 y verso 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, es para que nosotros tengamos gozo, para que nosotros estemos gozosos. Y Pablo lo vuelve a mencionar cuando habla del fruto del Espíritu, que es algo que debe haber dentro de nosotros, gozo. Un gozo que esté siempre ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8, verso 10, dice la Biblia: luego les dijo: id y comer grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ahora, cuando el Señor Jesús dice Juan, que todas estas cosas que Dios le habló a los apóstoles no fue otra cosa más que el Evangelio, lo que usted y yo hemos recibido hasta el día de hoy por su palabra. Dice el Señor: todas estas cosas yo les he hablado, ¿para qué? Para que tengan gozo. Y es que es lo que debe de causar en nosotros cuando sabemos lo que hemos recibido de parte de Dios por su palabra, por el Evangelio. Estar seguros de que hemos sido salvos por su muerte, por su sacrificio. Todo lo que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, es lo que hemos recibido. Y por lo tanto nosotros, como dice Juan, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios debe de ocasionar gozo en nosotros. Y cuando nuestro gozo proviene de ahí, de todo lo que hemos recibido de parte de Dios, no importa cuál sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, porque ciertamente las circunstancias muchas veces nos van a quitar la alegría, nos van a quitar el ánimo, nos van a quitar las ganas. Pero cuando uno sabe lo que ha recibido de parte de Dios, no importa lo que estemos pasando, ese gozo ahí, en ese momento que nos sentamos tristes, solos, abandonados, eso que hemos recibido de parte de Dios debe ser suficiente para que nosotros tengamos gozo. Y a través de ello, dice el profeta, tengamos fortaleza, recibamos fortaleza. El gozo que dio Dios a la iglesia es sin duda alguna para bendecirnos a cada uno de nosotros, que no nos va a librar de esas luchas, pruebas y momentos que experimentamos en esta vida. No nos hace inmunes a esto, pero sin duda alguna, aún en esos momentos de tristeza, de soledad, de desánimo, cualquier cosa que sea, aquella cosa que viene y lo quiere apagar. En esos momentos, cuando uno toma en cuenta lo que hemos recibido de parte de Dios, hay algo que empieza a arder dentro de nuestro corazón.
Hay algo que nos va a dar fortaleza para seguir adelante y estar en ese momento y decir, ok, mi situación es esta, la más adversa que usted se puede imaginar. Pero cuando usted empieza a meditar en eso, se va a decir, ok, mi situación es esta, pero Dios aún no me ha quitado la salvación. Aún sigo teniendo esperanza de que un día voy a estar con Él. Él me ha perdonado, Él perdonó mis pecados, y todas estas cosas que hemos recibido de parte de Dios son suficientes para que usted y yo en esos momentos tristes, en esos momentos de prueba, nos levantemos y digamos, Señor, estoy en esta situación, pero tú estás conmigo todavía. Como dice el Salmo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. A pesar de estas luchas y pruebas, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y Dios nos va a dar esa fortaleza. Por eso dice el profeta, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Si no nos gozamos en el Señor, si no nos gozamos de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de parte de Dios, para poder recibir fortaleza se necesita estar débil, o estar sin ganas, estar sin deseo, estar sin querer seguir adelante. Para poder recibir fortaleza se necesita estar en ese estado. Entonces, cuando nosotros estamos así, porque creo yo que todos en algún momento u otro pasamos por una circunstancia así, debemos ponernos a pensar en esto, de que lo que hemos recibido de parte de Dios debe causar gozo en nosotros, debe causar ánimo en nosotros, para que podamos salir de ese momento, seguir adelante, levantarnos fortalecidos en el nombre del Señor Jesús. Una de las cosas que encontramos en el Salmo 51, que escribió David en ese momento, después de haber pecado con Betsabé, él dice que se puso a escribir un salmo, y es el Salmo 51. Y una de las cosas que encontramos ahí, el salmista David dice, él empieza a decir, devuélveme el gozo de tu salvación. Él había fallado a Dios de una manera que Dios le tuvo que mandar al profeta, decirle, le expone una parábola y le dice, un hombre con mucho ganado, con muchas ovejas, quiso matar una. Se la estoy diciendo a mi manera, usted conoce la historia. Dice, y aún fue con aquel que solamente tenía una, vino él y se la quitó. Y David se levanta y dice, esa persona que hizo eso es digna de muerte. El profeta le dice, ese eres tú. Después de eso, dice la historia que él se pone a escribir el Salmo 51. Y sin duda alguna, este hombre sabía que Dios era grande en amor, grande en misericordia, y que su salvación aún estaba intacta. Ciertamente le había fallado a Dios por todo lo que él había ocasionado, lo que había planeado, pero él no se refiere a Dios diciéndole, Señor, devuélveme la salvación. Él le dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y es que en esos momentos, cuando le fallamos a Dios, cuando nos sentimos sin ganas, sin fuerzas, ciertamente seguimos siendo salvos. Pero no hay ese gozo, eso que nosotros necesitamos. Y debemos de estar conscientes de eso. Si en algún momento le hemos fallado a Dios, debemos reconocer que Dios no nos condena inmediatamente en ese momento y nos quita de la salvación, sino que nos quita el gozo que nosotros tenemos por la salvación que hemos recibido. Entonces él empieza a expresar y dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y es que el hecho de estar conscientes de que somos salvos
debe de ocasionar gozo en nuestra vida. El pecado lo que hace en la vida del hombre es quitarle el gozo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es importante saber lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que hemos recibido de parte de Dios. Aún en esos momentos, si le hemos fallado al Señor, debemos estar conscientes. No nos ha condenado, tenemos esperanza, pero sí tal vez nos ha quitado ese gozo que un día nosotros sentimos por la salvación que Él nos ha dado. Así es que en esos momentos podemos nosotros concientizar y decir: no me siento bien, no me siento adecuado, siento que no tengo gozo, pero recuerde que tiene esperanza mientras tenga vida. Aun si le ha fallado a Dios, sigue usted teniendo la esperanza de la salvación. Lo que tenemos que pedir fue lo que pidió el salmista David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y yo creo que Dios, si experimenta ese sentir, ese sentimiento de gozo, yo creo que Él sabe que nosotros también necesitamos ese gozo en nuestra vida. Dice Sofonías, Sofonías capítulo 3, en el texto que nosotros leímos, vemos que es algo que la palabra de Dios nos describe, nos da a conocer la razón por la cual Dios se goza. Pero en Sofonías capítulo 3 encontramos otra forma de nosotros poder ocasionar gozo a Dios. Y dice Sofonías capítulo 3, verso 14: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese texto que nos dice que si nosotros, cuando nosotros confiamos en el Señor, a pesar de la lucha, de la prueba, y nos levantamos con gozo, con confianza, con fe en el Señor, eso también ocasiona. Si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta de que aquí el Señor reacciona de esta manera, porque el pueblo de Israel de alguna manera u otra volvió a confiar en el Señor. Por eso el profeta dice: canta, oh hija de Sión, porque había habido un cambio en el pueblo de Israel. Y yo creo que cuando el Señor ve en nosotros que estamos batallando, que estamos luchando con nuestra vida cotidiana, en cualquier área de nuestra vida, pero en algún momento reaccionamos, recordamos lo que el Señor ha hecho, volvemos a tener confianza, fe, la volvemos a poner en práctica, nos levantamos, salimos de esa situación y decimos: Señor, sigo confiando en ti a pesar de todo. Sigue siendo mi Dios a pesar de todo. Aunque te he pedido muchos años esa respuesta a mi vida, pero sigo confiando en ti. En algún momento el Señor le da alegría, le da gozo cuando nosotros reaccionamos así. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora cuánto más no con nosotros que somos sus hijos. Dice: se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando alguien, creo yo también,
Ahora no un pecador que se arrepiente, que viene delante de Dios y le acepta, sino aquellos que también confían en el Señor, que ya han sido lavados con su sangre, que están viviendo cada día una vida que le agrada a Él, y que Él sabe que nosotros somos seres humanos, que nos da frío, que nos duele la cabeza, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que el trabajo. Imagínense tantas cosas que vienen a nuestra vida, y muchas veces esas cosas nos enfocamos tanto en ellas que vamos cayendo en una situación donde nos olvidamos del poder de Dios, nos olvidamos de seguir confiando en el Señor. Pero cuando alguien se levanta y dice: voy a seguir confiando en ti, voy a seguir creyendo en ti, Señor, a pesar de mi circunstancia, yo creo que el Señor también se goza. Yo creo que, como dice la Escritura aquí, se regocijará sobre ti con cánticos. Algo pasa cuando nosotros reaccionamos de esa manera. Así es que si usted y yo queremos causar gozo a Dios, gozo allá en el cielo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que estuvimos hablando al inicio es de ser partícipes de que alguien acepte a Jesús. No hay cosa más hermosa que alguien participe en una persona, con una persona que acepta a Jesús. No sé si usted lo ha experimentado, creo yo que sí. Cuando usted se esforzó a ir a estudios cada 8 días, por la mañana, por la tarde, con alguien a predicarle la palabra de Dios, y tardó meses, años quizás, pero al final usted mira a aquella persona que se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús. Eso causa gozo dentro de aquel que participó para que esto se lleve a cabo, y sin duda alguna eso también está contando en el cielo. Entonces, como iglesia, el gozo en el cielo lo podemos ocasionar nosotros. Usted y yo lo podemos ocasionar. ¿Cómo? Hablando de la palabra de Dios a alguien que está perdido, sin Cristo y sin esperanza. Y yo creo que es lo principal que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida, que sigamos hablando de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de que Él, han pasado 2000 años, pero Él sigue dando salvación a aquel que tan solo puede creer. Y si queremos causar gozo en el cielo, pues hay que seguir predicando la palabra de Dios. No nos cansemos de seguirle diciendo a aquel que por años le hemos dicho: bautízate, arrepiéntete en el nombre de Jesús y bautízate. Hay que seguirle diciendo en el nombre del Señor, y algo poderoso acontecerá allá en el cielo. Habrá fiesta, habrá gozo delante de los ángeles del Señor. Imagínense ustedes qué privilegio Dios nos da. Cómo podemos agradar a Dios, pues para que haya gozo, pues así de esa manera, siguiendo predicando su evangelio, para que hoy en este mundo tan lleno de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta perdición, alguien se arrepienta y acepte a Jesús como su Salvador. Y sin duda alguna, si hubo fiesta cuando usted se bautizó, pues va a seguir habiendo fiesta, va a haber celebración en el cielo cuando aquel que usted y yo todavía no conocemos, pero que se arrepienta y acepte a Jesús. Algo va a suceder ahí en el cielo, pero nosotros podemos hacerlo, podemos seguirlo haciendo. No hay que caer en ese estado de conformismo. Ya somos salvos, tenemos esperanza. Si el Señor nos manda a traer o viene por nosotros, pues nos vamos para el cielo. Pero ¿qué de aquellos que no han recibido a Jesús? ¿Qué de aquellos que
viven una vida todavía sin Jesús en este mundo, y que si Él los mandara llamar, irían sin duda a la eternidad de condenación. Hoy nosotros, como iglesia, como personas individualmente, podemos causar gozo en el cielo. Que el ser Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, podemos dibujar en su rostro una sonrisa. ¿Por qué? Porque alguien se bautizó, se entregó a Él, le aceptó. 2022 años y ese sacrificio sigue teniendo efecto para que alguien se arrepienta y se bautice. Y allí en el cielo el Señor se regocije, se goce, haya gozo en Él. Entonces debemos seguir anunciando, predicando, pregonando el Evangelio para que la gente se arrepienta, se bautice en el nombre de Jesús. Va a haber pronto bautismos el día 18. Y si usted que está en esta noche aquí quiere arrebatar el reino de los cielos, puede hablar, puede decir, acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Bautícese en su nombre para perdón de sus pecados. Y habrá fiesta, habrá gozo allá en el cielo. Y pues aquí también haremos una fiesta, aunque sea pizzas, pero compramos pizzas. ¿Por qué? Porque alguien aceptó a Jesús. Entonces, ese es lo principal para causar gozo en el cielo. Lo segundo es que nosotros, ya siendo bautizados, sigamos confiando en el Señor. Sigamos nosotros creyendo en el Señor. En esos momentos de lucha, de prueba, podemos nosotros levantarnos, seguir declarando que confiamos en Dios y causaremos también gozo en el Señor. ¿Cuántos quieren causar gozo en el Señor en esta noche? Hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, quiero causar gozo en ti algún día, siendo partícipe en la salvación de una persona, predicándole el Evangelio, llevándole la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse? Amén. El compromiso, a veces le damos la vuelta, pero como iglesia tenemos ese compromiso con Dios. Porque si fuimos establecidos como iglesia y hoy somos parte de una iglesia, de la iglesia del Señor, creemos que es del Señor, amén. O alguien está pensando que esta iglesia es del pastor nomás. Que Dios me libre, dice el pastor. Es del Señor esta iglesia. Lo creemos, por eso estamos aquí. Entonces tenemos el compromiso de seguir predicando el Evangelio. Si usted y yo fuimos llamados a salvación, fue para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que sigamos pregonando, predicando la palabra de Dios. Podemos seguirlo haciendo y como resultado seguiremos nosotros causando gozo en el cielo, causando gozo a Dios, porque gente perdida, sin esperanza, sin salvación, se está arrepintiendo, está aceptando a Jesús, porque hubo un comprometido en esta iglesia que dijo: voy a ganármelo para Cristo. Y por esa razón va a haber gozo allá en el cielo. Entonces, ¿cuántos quieren comprometerse en el nombre del Señor? Seguir. Vamos a decir, a lo mejor dice usted: no, pues ¿cómo? ¿Qué tal si me pasan enfrente y me ven porque me comprometo? No, ahí usted con el Señor, retóricamente diga: Señor, es cierto, ¿hace cuántos años o meses no le he predicado a alguien de tu palabra? ¿Hace cuántos años no he sido partícipe con alguien que se bautizó en tu nombre? Porque le he dado prioridad a otras cosas que no es seguir predicando tu palabra. Quizás el gozo que nos dio el Señor cuando nos bautizamos ha ido disminuyendo. Ya no predicamos
con la misma intensidad, con el mismo deseo que cuando recién nos bautizamos. Sentíamos predicarle a todos, hasta los árboles, si se dejaban. Algo queríamos hacer porque habíamos recibido de parte de Dios algo que el mundo no pudo darnos, que el alcohol no pudo satisfacer, que la droga no pudo llenar en nosotros. Recibimos algo de parte de Dios que nos hizo tener gozo, y por ese gozo queríamos compartir lo que nos había pasado, la experiencia que tuvimos con ese encuentro con el Señor. No importaba si nos decían aleluya, locos, fanáticos. Nosotros solamente sentíamos algo dentro de nosotros que Dios puso aquel día que tuvimos un encuentro con Él. Entonces es algo que nosotros debemos seguir haciendo. Si ya han pasado años que recibimos al Señor y la intensidad de seguir haciendo su obra ha disminuido en nosotros, hoy en esta noche Dios nos da la oportunidad de decir: me voy a comprometer. Y no lo vamos a pasar aquí al altar. Venga, comprométase. No, pues ¿de qué sirve que pase y siga una vida igual? Mejor ahí usted con el Señor diga: es cierto, Señor, me he enfocado en otras cosas, pero ¿qué de seguir predicando tu palabra? ¿Qué de seguirle diciendo al perdido que hay salvación, que hay esperanza en ti, Señor? Hoy podemos hacer ese compromiso con el Señor, usted y Dios solamente. Decir: Señor, me voy a levantar como antes lo hacía, cuando tenía ganas de ir y predicar a quien sea. Hoy están los grupos. Hoy, si usted siente en su corazón decir: Señor, pues lo voy a hacer, comprométase con el Señor, y como resultado va a dibujar una sonrisa en el rostro del Señor, va a causar gozo en el Señor. Allá en el cielo va a hacer fiesta. Todo lo que es allá en el cielo, y nosotros podemos hacerlo. Imagínense ustedes qué privilegio tan grande Dios nos da de poder ocasionar esto allá en el cielo, de causar gozo allá en el cielo. Y son pocas cosas las que ocasionan gozo a Dios. Nosotros lo que podemos hacer para que causen gozo a Dios. ¿Por qué no enfocarnos en eso mejor? ¿Por qué no decir: Señor, lo voy a hacer, lo quiero hacer, Señor? Quiero comprometerme, Padre, para que algo acontezca allá en el cielo. Dejar aquellos compromisos que no son fructíferos para nuestra vida espiritual, que no son de bendición para nosotros. Hermanos, hoy estamos en una época, en una etapa, en un periodo de nuestra vida donde yo no pensé hace años. No estoy viejo, tengo 44 años, por si usted no lo sabía. Y el próximo regalo me quiere traer algo para uno de 45, pues. Pero imagínense ustedes, yo no pensé llegar a no pensaba cuando tenía tal vez unos 20 años atrás. Pero hoy ver la sociedad, cómo se desenvuelve, es todo diferente. Tengo 3 hijos, los veo. Y si uno no está atento a lo que está aconteciendo aún dentro de la misma familia, puede ser algo fatal para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Hoy los niños tienen acceso al teléfono, a lo que yo no tuve hasta los 21 años tal vez, y no agarraba internet del teléfono. Puros botoncitos de esos Motorola. Hoy los niños, ve a los niños que no caminan todavía, tienen un teléfono en sus manos. ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven los niños? Nosotros que tenemos hijos, adolescentes, mirando los que estaban aquí participando, necesitan mucho de nosotros como padres. Necesitan que nosotros estemos atentos a ellos para seguirles guiando, para seguirlos dirigiendo.
Si nosotros no lo hacemos, el enemigo de nuestras almas puede arrebatarlos del seno de nuestra familia, quitarle aquellas cosas que les hemos inculcado para que sigan adelante, porque un día ellos serán los que causen gozo a Dios allá en el cielo. Y si nosotros no, en este día no los guiamos correctamente, no los enseñamos diligentemente, no les inculcamos lo que nosotros conocemos de Dios, lo que sabemos de Dios, no van a continuar con este legado de seguir predicando el evangelio, de seguir causando gozo allá en el cielo. Ellos son los que continuarán con este legado cuando usted y yo no estemos. La sociedad hoy en día vive una etapa donde todos pelean por sus derechos. Los gobiernos dicen que los dejen, que sean libres, que hagan lo que quieran, que sigan haciendo lo que les gusta. Pero va todo eso en contra de la palabra de Dios. Si se hace lo que los gobiernos dicen, en un futuro no habrá quien ocasione gozo, quien cause gozo allá en el cielo. Debemos seguir orando a Dios, pidiendo a Dios por estos jóvenes, por estos juniors, para que en ellos haya el deseo, haya las ganas de querer servir a Dios, quizás aún más de lo que usted y yo le servimos. Pero si no los enseñamos, si no los dirigimos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer? Con tanta maldad, tanto pecado en este mundo, tanta distracción, tanta perversión allá afuera. Nosotros que sabemos lo que debemos hacer para ocasionar gozo en Dios, a Dios, debemos seguirlo haciendo y enseñando a aquellos que están con nosotros, que un día continuarán haciendo que en Dios haya gozo. Le voy a invitar que se ponga de pie. ¿Cómo será el gozo allá en el cielo, la celebración? Yo creo que ha de ser algo hermoso, algo precioso. Banquetes quizás, no sabemos. Nosotros cuando nos gozamos, que recibimos algo que esperábamos, o tenemos gozo porque nuestros hijos se graduaron, quizás se van a graduar y va a haber algo, celebramos de alguna u otra manera. ¿Cómo será allá en el cielo el gozo que el Señor tiene cuando uno se arrepiente, le acepta y se bautiza en el nombre de Jesús? Algo que usted y yo podemos ocasionar en Él. Yo en esta noche le voy a pedir que pasemos a orar a Dios y usted solamente le diga: Señor, quiero comprometerme contigo para ocasionar gozo allá en el cielo. Imagínense dónde estamos, lo que somos, pero tenemos ese privilegio de causar gozo a Dios allá en el cielo. ¿Y cómo es? Siguiendo, participando, predicando el evangelio, siguiendo, confiando en el Señor a pesar de las luchas, las pruebas. Levantarse, se gozará sobre ti cuando nos vea. Él sabe que sufrimos, Él sabe que estamos en situaciones, que tenemos deseos, anhelos, peticiones delante de Él. Y cuando Él vea que a pesar de eso y no hay respuesta y hay circunstancias adversas, pero a pesar de eso nos levantamos y decimos: Señor, voy a seguir confiando en ti. Es lo que decía el profeta Sofonías:
se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Hoy podemos levantarnos y decir: Señor, quiero seguir confiando en ti. O si quiere ir más allá: Señor, hoy me quiero comprometer contigo a seguir predicando el evangelio. Tal vez lo estaba haciendo al 80%, quiero estar al 100%, Señor. O si está en una lucha, en una prueba, en una circunstancia que usted no quisiera estar, pero aún así decide seguir confiando en el Señor, levantarse y decir: Señor, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Quiero seguir confiando en ti, Señor. Quiero seguir con mi mirada puesta en ti, Señor. Puede hacerlo usted, pero tiene que ser usted y Dios. Nadie aquí puede hacerlo sino solamente usted y Dios. Por más que nosotros oremos por usted y le impongamos las manos, pero si usted no hay en su corazón el deseo de salir de esa situación, de no seguir siendo el mismo, de no seguir ofendiendo a Dios, si usted no lo quiere, no va a suceder. Tiene que nacer en el corazón, y cuando usted reaccione de esa manera, dice el profeta: se gozará sobre ti con alegría. Aquel creador del cielo y de la tierra se gozará juntamente contigo, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Y esto es el resultado, esta es la promesa que viene cuando te levantas, te decides salir de esa situación. La promesa que viene dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.